Hola a todos, como bien me conocen, soy la doctora Daniela Vidal Brosar, soy un médico cubano, actualmente trabajo en Suiza, viví y trabajé en Italia un periodo y por eso quiero transmitir mi experiencia en cuanto al reconocimiento, la laurea de los médicos extranjeros, es decir, el reconocimiento del título de médico extranjero que nosotros más llamamos homologación de título. Ok, en el video anterior había dicho que iba a ser una segunda parte de medicina legal. Yo, digamos que medicina legal me parece asombrosa en el sentido que muchas cosas que no aprendí en Cuba tuve que estudiarla en Italia. Y igual en el país donde vivo actualmente es también más o menos con sus cosas diferentes, pero me crea curiosidad todos los días más y más. Ok, retomando las preguntas de exámenes, esta es una pregunta del examen del año pasado, 2024, de marzo, porque hicieron dos exámenes el año pasado. Me parece que el único año que hicieron un solo examen, si mal no me recuerdo, fue en el 2020 por la pandemia del COVID. Hicieron solo un examen a septiembre. Ciertamente el examen estaba programado para hacer en abril, al final no se hizo. Todos los años de ahí en adelante han hecho siempre los exámenes 2 veces. Okay. Entonces, esta pregunta es de marzo. Por ejemplo, ok, la leo en italiano, después explico un poquito en español y explico un poquito en italiano, porque en el examen se tiene que hablar en italiano, absolutamente. No tienes que tener un italiano perfecto, pero tienes que hacerte entender, mi gente. Sin eso no vayan al examen, lo digo de verdad, de corazón. Ok, por ejemplo, esta pregunta decía: alla luce dell'assesto della responsabilità penale stabilito dalla legge 24 del 2017, non è punibile in alcuni casi, due puntini: A. Imperizia, B. Negligenza, C. Imprudenza, D. Nessuna delle risposte, E. Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Entonces, prácticamente te están diciendo, según la ley 24 del 2017, no es punible, es decir, no es un reato, es decir, no será sancionado. ¿Quién? ¿Qué? En este caso, la respuesta sería la A, la impericia. Como le dije, impericia, negligencia, imprudencia, nessuna e inosservanza delle leggi. Esta pregunta es un poquito, digamos, uno la ve así a simple vista y dice, es nessuna de las respuestas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver que cuando dice todas, marcamos todas, o cuando dice ninguna, nessuna, marcamos nessuna. Pero no siempre esa ley se respeta. Y este examen, por ejemplo, viendo que en el examen de 2023, siempre que decía todas, tutte o nessuna, ninguna, se tiene que marcar obligatoriamente porque era la respuesta justa. Aquí en cambio, en esta pregunta, te dicen que propiamente nessuna es la respuesta no correcta, porque aquí la respuesta correcta es impericia. Y le explico por qué. Este capítulo sería parte de la colpa genérica, que sería el negligente. ¿Qué es el negligente? ¿Qué es la negligencia? Il negligente, il negligente sería dimenticare una gasa, togliere un dente buono anche al dentista o non osservare le leggi. L'imprudenza sarebbe la persona che non tiene conto, il medico che non tiene conto del rischio di quello che sta facendo o quello che sta somministrando una dose in più di quello che dovrebbe. Tipo, è stato un caso di un medico que este médico copió prácticamente el esquema de tratamiento del médico anterior. El médico anterior es el cambio de guardia a las 7 de la mañana. El médico que entró por la noche a las horas 20, a las 8 de la noche, copió exactamente como estaba. Yo entiendo que cuando uno entra de guardia son miles de preocupaciones, miles de cosas, con señas, pacientes que te dejan y esas cosas. Pero de las 7 de la mañana, a las 8 de la noche, a las 20 de la noche, muchas cosas pudieron cambiar y fue esta situación.
le continuaron con un dosaggio altissimo de un hipoglicemiante y el paciente, caballero, estaba perfecto en el sentido, se tenía que repetir una glicemia, una glicemia, y después tú decías, ok, no tengo que avanzar el dosaggio, tengo que suspender el dosaggio, la dosis. En cambio, siguieron copiándolo. Me sembra que a las 2 de la mañana que hicieron un pase de turno, encontraron al paciente muerto, literalmente. Y por eso digo, aquí es la imprudencia. No tuviste en cuenta del riesgo. Suministraste una dosis in più de un fármaco que no tenías que haberla suministrado en ese momento. Ese puede ser un ejemplo. Otro esempio, la imperizia. La imperizia sarebbe la mancanza di tecnica, la falta di tecnica, il non conoscere quello che dovrei conoscere, non conoscere la gravità di quello che stai facendo, di no conocer la gravedad de lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo soy un ginecólogo, tengo un parto podálico y yo quiero hacer la cesárea como pienso yo que tengo que hacerla, pero por favor, si no tienes los conocimientos, la técnica, llama a tu superior, llama al otro médico, llama al que está de guardia, de piqueto, el que está reperible en ese momento, porque estás cometiendo un grave reato que no te exonerará, no te quitará la culpa de lo que hiciste, porque tú no tenías la técnica necesaria para hacer esa cesárea, no tenías los conocimientos necesarios para hacer esa cesárea, y ahí estás en la impericia. Y entonces, regresando a la pregunta, que la pregunta dice, acceso de responsabilità penale, lo che stabilito la legge è punibile in alcuni casi, la imperizia. La imperizia es la que es punible, porque tú estás haciendo una cosa en la que no tienes técnica, en la que no tienes conocimiento. Digo la cesárea, digo una apendicectomía, digo que es el simple estetista, el médico que se hizo una... Aquí en Europa se usa muchísimo. Yo como cubana tengo poca experiencia en ese sentido en Cuba, pero aquí en Europa pienso que también un poquito México, Latinoamérica, hay muchos médicos que son solamente, después que se gradúan en medicina, hacen un máster o algo de estetista para hacer, no sé, le punture de ácido hialurónico. Y después dicen, ay no, tienes un neo, tienes un lunar. Te programo la cirugía para el día tal que te lo quito yo. No, pero si tú no eres dermatólogo, ¿quién tú eres para hacer eso? Ay, es la impericia. Y ahí tienes toda la culpa. Otra pregunta que también me llamó mucho la atención, que veo que se repite muchísimo en casi todas las... la pregunta es la que decía de la imputabilidad. En verdad fueron 3 preguntas que vi en ese examen, entonces por eso repetida en otro examen. Y entonces la pregunta me decía la idoneità al reato. ¿Cuándo eres idóneo al reato? Bueno, es decir, el reato es el delito. Cuando uno es idóneo a ser juzgado. En primera cosa, tiene que valutarse la capacidad de entender, di intendere e di volere. In Svizzera se llama, in Suiza se llama di discernimento, in Italia se llama la capacidad de entender y de querer. In italiano si chiama la capacità di intendere e di volere. Entonces, cosa vuol dire? Che ha la capacità di intendere, comprende le sue azioni, quello che sta facendo, e di volere vuol dire che ha la capacità di autodeterminarsi. E questo è importante perché esisten delle causas che escludono e la causa que disminuiscono la imputabilità. Esto es para un proceso en medicina legal. Y esta pregunta, mi gente, sale todos los años, y te la preguntan después en la oral, y los profesores se enamoran de eso, porque te estás haciendo entender que tienes que aprenderte también el código penal de ese país, porque la imputabilità es una ley del codice penale, del código penal italiano. Entonces, una persona, cuando se dice que interdicción, es la persona que está privada
de su capacidad di agire. È dire, ha perso tutta quella capacità. In questo caso, disculpen, la interdiczione vuol dire la persona che sta privado della capacità di agire. Es decir, una persona que, por ejemplo, tiene una malattia di mente. En ese momento ha bisogno, interviene un tutore. Después está la inhabilitazione, sale la inhabilidad. La persona en este caso viene privada de tutta la capacità di agire. Interviene un curatore. El curatore es la persona que tendrá toda la responsabilidad legal y también sobre la parte de la salud. Y es el que prende las decisiones importantes, que lo ayuda, que lo segue, la persona que siempre ahí para el paciente. Y está el curatore, que es una persona che entra nella parte della inabilità, prende le tue decisioni. E l'amministratore di sostegno. Però l'amministratore di sostegno ha di avere conto, tiene que tener cuenta de lo que tú dices. Tiene que, no es que dice el administrador de sostegno, no, yo quiero ir mañana, me quiero casar, no sé en dónde, a mí un certificado que me habilite el administrador de sostegno y dice, ok, vamos a ver cómo podemos hacer, buscamos las leyes. No es que el administrador de sostegno dice, yo hago todo, no. ¿Qué causa escludono o diminuiscono la imputabilità? Allora, l'imputabilità es decir, que no será más imputable, no será nunca condenado el paziente che è menor di 14 anni. Età minore di 14 anni, mai imputabili. Edad menor de 14 años, nunca será castigado por la ley, punible por la ley. Después, entre los 14 y los 17 años se valuta caso per caso, va valutata molto bene, se hace una valutación profunda, muy bien, porque pueden haber situaciones que si tú estás cumpliendo 17 para 18 años, lo que hiciste es un grave de homicidio, con tus actos y con tu entera capacidad de entender y de volere, ahí puede ser condenado. Otra persona que se pueden excluir o disminuir por la imputabilidad, por la pena, son el sordomuto. El sordomuto, intanto se valora mucho si es grave. Si la enfermedad presente en ese momento era así, tanto que afectaba toda la situación por la que se cometió el delito. Y la otra sería la intoxicazione. La intoxicazione è un caso fortuito di intoxicazione abituale. Per esempio, che ne so, un paziente che todos los días bebe alcohol, no? Che si ubriaca sempre, è intoxicato, un'intoxicazione alcolica, alcol, però tu dices, ok, da sobrio poteva scegliere. Voluntariamente esa persona se intoxicó de alcohol. Ahí no te disminuye la pena. Ahí tú eres culpable al 100%. Otro caso que dice la intoxicación crónica. En ese caso, una persona ha una patología y será imputable parcialmente. Es decir, tienes una enfermedad, porque tienes el alcoholismo, todos sabemos que es una enfermedad crónica. El alcohólico es alcohólico. Puede, con terapias, con tratamientos, se puede rehabilitar, pero si continúas a beber, eres una persona con una intoxicación crónica y vas a hacer, digamos, la patología se valuta como una imputabilidad parcial. Pero para llegar a parciales tienen que haber muchas pruebas, mucho diagnóstico, mucho seguimiento por psiquiatra, psicólogo. Y no es que dice, yo soy uno que bebo todos los días, estoy en mi casa sentada, no pasa nada, porque si no, todo lo que consumen alcohol, entonces serán siempre parcialmente imputables. No funciona así. Ok, hoy hablé de dos temas importantes. En el próximo video creo que voy a cerrar con los temas así que más veo que se repiten, las preguntas que más hacen en medicina legal, y voy a hablar un poquito de otras materias, porque también son otras más y hay otras preguntas que se repiten mucho. Por ejemplo, quiero hablar mucho de cardiología y de cirugía. Preguntitas tontas, mi gente, pero que uno cae.
Los saludo, nos vemos en el próximo video. Gracias.